hubo una cumbre del G20, ¿no? La estuvimos siguiendo. Obviamente esta cumbre reúne a ciertos países, los países con mayor relevancia en términos de la economía mundial. Esto fue previo justamente a lo que se está viviendo hoy de la COP26. ¿Por qué es importante mencionar a este G20? Hay mucha discusión sobre si pasa o no pasa nada en estas reuniones multilaterales, ¿no? Pero lo que sí vimos en esta reunión del G20, hay que ver si eso se traslada ahora a la COP26, es el compromiso, como decíamos antes, de contener el calentamiento global a 1.5 grados por encima del nivel preindustrial, teniendo en cuenta lo que decía el Acuerdo de París, algo que no estamos ni cerca de lograr. Está todo muy mal, está repicado en el mundo en este momento, no estamos ni cerca de eso, pero lo que se ha hecho es, bueno, decir, vamos a acelerar los esfuerzos para eliminar, para racionalizar un poco los subsidios también a los combustibles fósiles, ¿no? Un compromiso también de no financiar a las centrales de carbón en el extranjero. Ausencias notables en ese G20, ni Putin ni Xi Jinping. Ni Modi. Ni Modi. COP26 porque es el número 26, digamos, de las veces que se han juntado, pero es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y acá me parece, bueno, obviamente una conferencia que reúne a líderes de más de 100 países, hablamos de empresas también, de ONGs, no solamente de funcionarios. Tengo una data ahí, que me parece interesante para pensar geopolíticamente dónde están parados los países. Y es que antes de la COP26 salió un estudio que de alguna manera barajaba de nuevo, digo, siempre hemos tenido un ranking de cuáles son los países más contaminantes, en los cuales estaba históricamente Estados Unidos, seguido por China, Rusia, Alemania y el Reino Unido. Cuando hablamos esto, hablamos de las emisiones por la quema de combustibles. Pero ahora ha salido un nuevo estudio, es un estudio de Carbon Brief, que estudia el periodo entre 1850 y 2021, pero lo que hace es incorporar la variable de la deforestación en cómo medimos quiénes son los países más contaminantes. Cuando agregás esa variable, el ranking queda distinto, sigue estando liderado por Estados Unidos, China y Rusia, pero después le siguen Brasil e Indonesia. En términos de los países más contaminantes del mundo, si vos agregás, además de la quema de combustibles fósiles, de estas cuestiones, pero si vos agregás la variable de deforestación, entran estos dos países también. A ver, no es por quitarle peso a Alemania y Reino Unido, que bastante han hecho. Sorprende igual, claro, que los países de Europa Occidental no caigan en esa también por el nivel de destrucción de los bosques de ellos que han tenido, ¿no? Será la superficie de país que tenés, en adelante. no sé. Bueno, ese podría ser también tal vez el factor, ¿no? Como son países grandes de por sí. Brasil. Claro, países gigantescos a nivel superficie del mundo, entonces les cabe más esa responsabilidad, ponele. Claro. Los países europeos son más chiquitos, geográficamente hablando. Sí, pero el nivel de deforestación de un país, no sé, como Alemania, brutal. Es tremendo. Revolución industrial para adelante. Quería preguntarte cómo lo ves vos, la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque por un lado Xi Jinping te dice, no, yo no voy porque yo no salgo de mi país desde que arrancó la pandemia, ponele, si querés, si hay un equipo, que es verdad, claro. que es verdad. Por eso digo, tiene quizá la excusa más potable de los países que no han ido. Hay una delegación china de todas maneras en la COP26, él no está presencialmente ahí, pero ¿cómo lees esta puja de decir, bueno, pareciera que se están pegando China y Estados Unidos en todos los frentes, pero de repente, en cambio climático vamos a cooperar. Cuando se trata del ambiente vamos a cooperar. ¿Es posible, ¿no?, que se peguen por un montón de frentes y que sin embargo en puedan realmente consensuar cosas, teniendo en cuenta que son los dos países más contaminantes del mundo? Tú sabes que no solo no sé si existe la posibilidad de una cooperación ahí, sino que creo que lo que están haciendo estos países ahora es lisa y llanamente vaciar la cumbre. Porque está bien, hay delegaciones, ¿no?, de Rusia, de China, de la India, pero la magia que iba a tener la COP26 era la cumbre con los jefes y jefas de Estado. Claro. Por eso está ahí Biden, por eso está Boris Johnson como anfitrión, por eso Alberto, por eso hasta Bolsonaro parece que han dado por ahí. Pero yo creo que es una decisión política esta. Nosotros no queremos que esto hoy... Nosotros no vamos a ser parte de algo que tan linealmente están encabezando, están protagonizando Biden y Boris Johnson. Claro. Digo, Biden, creo yo, tiene mucho que ver con
recuperar parte de las agendas previas a Trump. Pre-Trump, exactamente, en Estados Unidos, porque Obama ya estaba como en esta sintonía. Y flashear esto de Estados Unidos volvió al mundo, ¿no? Exacto. De repente te volvemos al Acuerdo de París, de repente venimos a manejar las cosas, cuando ves que domésticamente Biden ni siquiera ha logrado aprobar la agenda que tenía con respecto al cambio climático. Y ahí eso te habla de, bueno, hay un compromiso o no de que se logra en estas instancias, pero ¿qué pasa al interior de los países también? Si te permiten o no generar esos acuerdos con otros países, ¿no? 100% de acuerdo. Biden está complicadísimo en el plano interno. Justamente, bueno, ayer hubo una elección en Estados Unidos que perdieron los demócratas, no está pudiendo llevar adelante sus iniciativas en el plano interno, pero sí está en esto que vos decías, ¿no? Tratar de recuperar ese lugar de Estados Unidos en el mundo como conducción, de alguna manera, conducción del bloque occidental, por decirlo. Yo leo este gesto de Rusia, China, India, absolutamente en esa dirección. No le vamos a dar a esto más importancia de la que para nosotros se merece. Sí. Y no tiene que ver, creo, con el cambio climático en sí, sino con esto de no queremos que Estados Unidos siga siendo la conducción indiscutida del mundo. ¿Qué pensás en ese sentido de este compromiso que se estableció en el G20 previo a la COP26 con respecto a un desembolso de $100.000 millones para que los países pobres hagan una transición energética? Que algunos critican por decir, bueno, primero no es suficiente, otros critican por decir, bueno, ¿a dónde van? ¿A dónde va ese dinero? Digo, si va a una cuestión de contención de la situación que ya tenemos, si va a una cuestión de adaptación de las tecnologías y demás, pero de nuevo en esta línea que planteabas vos de, bueno, tenemos responsabilidades compartidas, pero esas responsabilidades tienen que ser diferenciadas porque hay gente que ya se desarrolló a costa justamente de crear esta situación climática y no somos precisamente nosotros. Exactamente. A ver, todo lo que sea encaminado a reducir las emisiones de CO2 es positivo. Claro. Digamos, la transición energética es muy necesaria, tanto por el límite ecológico, porque los recursos se van a agotar, digamos, esto ya no han estudiado todos, se van a agotar los combustibles fósiles, y si queremos mantener la calidad de vida y poder seguir andando en auto y todo lo que queramos hacer, digamos, necesitamos cambiar la manera en que lo hacemos. Eso no hay otra vuelta que darle y hay que pensarlo en esos términos. Se está hablando, como decís vos, bueno, invertir para que en los países del sur hagamos esta transición energética, y no somos nosotros los que consumimos mucha energía, por un lado, primero. Pero por otro, también se está hablando, y esto lo planteó el presidente, de cambiar deuda por acción climática o por espacios verdes, digamos, esto ya se está haciendo en algunos casos, la ONU lo está intentando, como que se compran bonos verdes, entonces yo puedo emitir cierta cantidad a cambio de mantener un parque nacional en Tailandia o en... A ver, la idea puede resultar interesante en términos globales, pero lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a hacer un conservatorio de biodiversidad en el sur para que se sigan desarrollando en el norte, y eso tampoco tiene mucho sentido, porque ¿de qué vamos a comer? No vamos a comer parques nacionales, de alguna manera. Entonces, o sea, más allá de que sea interesante proteger espacios de biodiversidad, no solo vamos a proteger en el sur y que en el norte sigan consumiendo como lo vienen haciendo. Si uno visita medios estados en Europa y ve los niveles de consumo que tienen los países del norte, además de que todo está perfecto, todo está reparado, todos los autos son 0 kilómetros, todo el mundo consume ropa, tiran comida, es una cosa absurda, digamos, los niveles de consumo y de derroche que tienen esos países, y bueno, que hacen a su calidad de vida, pero que es insostenible en términos globales, y tiene que ver con la situación que estamos viendo, las migraciones, digamos, que hace que esa desigualdad en el largo plazo no se pueda sostener. ¿Cómo pensamos el cambio climático y demás desde el sur, ¿no? Esta cosa de, está muy bien tu discurso, Greta, pero tu discurso no está atravesado ni ahí por un montón de interseccionalidades, digamos, que hacen a que mientras tu país se estaba desarrollando, los nuestros no estaban emitiendo ese nivel de gases porque no estábamos en esa, y de repente todos parece que en la mesa tenemos que tomar las mismas decisiones, ¿no? Una raza, estamos todos en la misma. Claro, viste, por la humanidad. La casa se está quemando y entonces todos tenemos que hacer estos esfuerzos. Lástima que esos esfuerzos nunca significan lo mismo. Digo, cuando es como una... Eso es como una regla generalizada, ¿viste? Cuando vos pedís esfuerzos, el esfuerzo nunca es igual para todo el mundo, ¿no? Porque proviene tiene que ver con tu línea de partida. Está muy bien que nosotros pensemos la lucha contra el cambio climático, pero no puede ser algo que nos impida
pensar en la industrialización, pensar en formas de desarrollo que sí, obvio, mientras más compatibles con el cuidado del medio ambiente sean, mucho mejor, pero yo creo que nuestra preocupación central es esto de, bueno, crezcamos, podamos atravesar un proceso que nos permita tener niveles de calidad de vida similares a los que accede hoy una parte del mundo. Obvio, nosotros tenemos la posibilidad tal vez de hacerlo de una manera mucho más respetuosa con el ambiente, pero nunca nos nieguen esa posibilidad. Necesitamos nosotros poder gozar de las cosas que ustedes tienen desde hace 100 años, ¿no? A nivel desarrollo, calidad de vida, etc. Este vínculo entre la economía, ¿no?, y el cambio climático, esta cosa de decir, bueno, ¿cómo pensamos una transición que no deje afuera a los países con menos ingresos, ¿no? Se le está dando una relevancia mayor a este tema porque efectivamente, digamos, lo estamos viendo, las consecuencias del cambio climático las estamos viendo cada vez más frecuentes, que tienen que ver con los incendios forestales, los cambios en la manera en que funciona el clima en las distintas regiones y que presenciamos en Argentina, como en sequía, particularmente en San Juan, pero también en la cuenca del río Paraná. Es decir, hay cambios que se están dando a nivel global en aspectos climáticos y según sostienen las Naciones Unidas, y digamos que hoy es el discurso mayoritario a nivel internacional en la comunidad científica, que se deben a las acciones que viene generando el ser humano en el planeta. Y esto está ligado específicamente al modelo de desarrollo económico que ha dado a nivel los últimos 100 años, podemos pensar 300 años, que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y la manera en que se ha venido desarrollando. Y en ese sentido, ¿cuáles son específicamente los cambios que hay que hacer desde la economía para este objetivo que tiene la comunidad internacional de contener el calentamiento global a 1.5 grados por encima del nivel preindustrial? Un poco lo que venía estableciendo también el Acuerdo de París, ¿no? Sabiendo que lo que genera justamente la mayor emisión de gases, ¿no?, de efecto invernadero, tiene que ver con algunas formas de ser y hacer, como mencionabas vos, del sistema capitalista, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cambiar específicamente? Y hay que cambiar el sistema, digamos. A ver, tranquilo, si uno estudia cómo se ha venido desarrollando el capitalismo a lo largo de la historia, a partir de distintos desarrollos de la ciencia, de la tecnología, el ser humano ha ido utilizando la naturaleza para beneficio propio. Sí. Esto es a partir de, no sé, si no piensan en el descubrimiento del vapor y se empiezan a utilizar los ferrocarriles, después se empieza a utilizar la electricidad y bueno, eso mejora el desarrollo productivo, pero lo que tienen en común todos estos cambios, después viene por ejemplo el tema del automóvil, se descubre el petróleo como combustible, se empieza a utilizar el automóvil, bueno, los aviones y todo lo que hoy utilizan combustibles fósiles para poder moverse, y todo el desarrollo de la economía ha estado muy ligado a estos cambios tecnológicos. Pero si uno ve qué es lo que tiene de denominador común todos estos cambios que ha habido a lo largo de la historia, que han permitido mejorar la calidad de vida de cierta parte de la población, es que cada vez utilizan más recursos y además lo hacen de una manera extractiva, es decir, se utilizan recursos que no se renuevan. Y esto sin duda tiene un límite, el límite lo estamos viendo hoy, digamos particularmente el límite ecológico lo estamos viendo hoy, que tiene que ver con cómo afectan, sobre todo en los últimos 50 años, cómo se han incrementado las emisiones de CO2 que afectan al efecto invernadero del planeta, y esto es lo que está provocando el aumento de la temperatura a nivel global. Entonces, si vemos que en los últimos 50 años hemos extraído toda la energía posible, todo el petróleo posible, todo el carbón posible, todo el gas posible para producir energía, mover barcos, mover autos y demás, y hoy, por un lado, se están agotando las reservas, lo que hace que sea más caro y más difícil seguir extrayendo combustibles fósiles, pero por otro lado, estamos llegando a un límite global, digamos, que afecta desde lo ecológico, que nos está afectando como planeta, y además si uno mira quiénes son los que se han apropiado de estos recursos, y quiénes son los que están emitiendo efectivamente CO2, se da cuenta que es básicamente los países ricos del mundo. No comparan las emisiones per cápita, por ejemplo, en toneladas,
un ciudadano norteamericano emite alrededor de 15 toneladas anuales y un ciudadano latinoamericano, o sea, uno de Estados Unidos emite 15 toneladas y uno de América Latina 2,6. Estamos diciendo Sí. que casi 10 veces más. Entonces, hemos visto un desarrollo económico muy fuerte ligado a la extracción de recursos, pero que ha beneficiado a un sector de la población. Y lo que decías vos, si nosotros en América Latina queremos llegar a los niveles de consumo de combustibles fósiles que tiene Estados Unidos hoy o que tiene la Unión Europea, el mundo explotaría. Me parece que un poco el debate de lo ambiental en este momento va por dos frentes, ¿no? Por un lado, el de cómo bajamos las emisiones de gases, pero por otro lado hay discusiones bastante interesantes en términos de cómo creamos también tecnología, ¿no? Para ir limpiando esta cosa, ¿no? Y para básicamente bajar un poco el nivel de gases que ya tenemos. Leí el otro día que incluso cosas re locas, como que de repente estaban intentando, por ejemplo, recrear el mismo efecto que tienen los árboles y al mismo tiempo hay una cuestión de, bueno, lo que implementes no necesariamente va a tener efectos en el corto plazo y eso sin duda es un poco el desafío en términos de política pública, ¿no? Vamos a seguir tratando estos temas porque la COP26 no termina acá, sigue hasta el 12 de noviembre, es una cumbre, es una conferencia larguísima, la verdad, donde se discute mucha técnica, ya no solamente la cuestión digamos, lo social y de lo urgente, sino además, bueno, cuestiones súper técnicas de desde la tecnología, cómo hacemos para bajar las emisiones, cómo hacemos para tratar de limpiar lo que ya tenemos, ¿no? Son las discusiones que se están dando allí en la COP26. Vamos a seguir, obviamente, tratando este tema y esperando que esto dé algún fruto en en el sentido de ojalá que podamos seguir creyendo en el multilateralismo, porque si no, ¿qué nos queda? Digamos, ese es el problema. Uno puede ser muy escéptico con estas conferencias, estas cumbres, pero ¿qué tenés si no en un momento en el que sí o sí esto tiene que ser consensuado? No sirve de nada que un país solo salga a tomar sus decisiones, así que vamos a seguir de cerca.